En 3, 2, 1, empezamos. Muy buenas tardes a todos. Estamos en una nueva edición de Gente Brillante, hoy con una invitada súper especial. Especial en muchos sentidos. En primer lugar, porque bueno, esta persona la conocí al principio de este año como experta en una especialidad muy similar a la mía, pero lógicamente con sus diferencias. Y la verdad que me impactó bastante el conocerla, me impactó y me causó una muy buena sensación ir tratando con ella durante estos meses. Tanto es así que cuando he tenido la oportunidad de invitarla a este pequeño espacio, pues no me lo pensé dos veces, le lancé un mensaje, recibió la propuesta y aquí estamos hoy. Esta propuesta, como sabéis, de Gente Brillante, que son charlas personales con profesionales o grandes profesionales de este mundo de LinkedIn. Entonces, hoy tenemos a nada más y nada menos que a Joana Gómez, coach en liderazgo. Joana, buenas tardes. Hola Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola para todos mis amigos de España. Merche Ferraz, que también creo que estás conectada con nosotros. Bueno, y para todos ustedes que nos ven, muchas gracias por esta invitación y honrada de estar acá con ustedes en esta noche, porque para ustedes es noche, son las 20 horas, para mí son las 14 horas. Nos llevamos 6 horas de diferencia. Exacto, Pero la magia de feliz. Internet. Sí. Sí. Disculpa, Genial. Joana, se me ha olvidado, tengo la cabeza, claro, aquí es un poquito más tarde y yo estoy casi con ganas de dormir. Pero es importante que digamos que nos hablas desde Colombia. Desde Colombia. Exacto. Y iba a comentar la introducción, pero se me pasó, de que curiosamente este año he contactado con muchas personas de Colombia que hasta el momento y por no estar tan activo en LinkedIn, pues no había tenido la oportunidad. Y sorprendentemente o no, he descubierto a unos profesionales fantásticos, unas personas súper acogedoras, súper profesionales, como por ejemplo tú hoy. Y la verdad que vaya por delante mi enhorabuena a ti y a todos los compañeros de Colombia que día a día contribuyen en LinkedIn y a este mundo laboral que todos compartimos. Sí, LinkedIn es una red maravillosa, pues es mi red preferida de por sí porque hay una gran oportunidad de relacionamiento, de negocios, de aprender todos los días que yo entro a LinkedIn, ingreso a LinkedIn. Aprendo también de coach como tú, de profesionales como tú, de tantas personas que yo sigo. Leo, digo, wow, porque no creas, uno pensaría yo que uno por la vida debe ir con la actitud de ser enseñable todos los días. Exacto. Y eso es algo muy bueno que tenemos en esta red. O sea, primero, hacemos nuestro trabajo, compartimos nuestros pensamientos y mejores conocimientos con, digamos, nuestro público objetivo, entre los cuales también hay clientes, pero hay una cosa muy buena que es que en esta red compartimos además con colegas de profesión o con colegas de sector y con colegas del mundo laboral en general, lo cual es fantástico porque entre todos sumamos, entre todos nos vamos aportando conocimientos, la verdad que muy curiosos. Por ejemplo, Joana, antes de esta charla que siempre aprovechamos, hablamos un poquito para calentar y ponernos alineados con el mensaje, hablamos de las pequeñas, grandes diferencias que hay, por ejemplo, en el proceso de búsqueda de empleo o de contratación en diferentes partes del mundo. Hemos hablado de España versus Latinoamérica. Incluso Latinoamérica, pues, dista algo de Perú a Colombia y de Colombia a México, ¿no? Sí, de hecho, era lo que yo te decía, en Colombia por lo menos nosotros le decimos hoja de vida, en México le dicen currículum vitae, creo que en España también, ¿sí? Y los Exacto. procesos de selección, de pronto, la forma de las microexpresiones en Colombia o en Latinoamérica de pronto puede ser un poco diferente que en España, ¿sí? Aunque eso sí yo considero que todos los principios de liderazgo son transversales, no importa si estás en España, no importa si estás en México o en Colombia, porque finalmente todos somos seres humanos y los principios y leyes del liderazgo se deben aplicar de igual manera a todos por igual. ¿Mm? Por supuesto, estoy completamente de acuerdo. Principalmente porque, por lo menos bajo mi experiencia personal y profesional, habiendo trabajado en muchos países, especialmente, digamos, Europa y Norteamérica, te das cuenta de que
el mayor liderazgo es ser, primero, una buena persona y alguien que mira por tus trabajadores y por el bien común, también, por supuesto, el tuyo. Y segundo, que siempre vamos a tener algún tipo de barrera, digamos, ideológica, relacionada con valores, relacionada con la procedencia que tenemos. Esa barrera puede estar también en la comunicación, que aunque todos hablemos castellano, por ejemplo, en esta llamada, pues siempre hay una pequeña palabra que en español suena diferente y Así en es, colombiano te refieres a otra cosa, ¿no? total. Y ni te diga en México. Fíjate que, Claro. digamos que uno pudiera decir que por lo menos en España, que son Europa, y Colombia, pues somos latinos, pero fíjate que uno pudiera llegar a pensar que Colombia y México son muy parecidos porque somos latinos, llamémoslo así, no somos de América, no Ujú. latinos, ellos no son latinos. Y no, allá una palabra puede tener un significado completamente diferente y hasta con un significado no tan bueno. De hecho, yo estuve viviendo en México este año 3 meses, voy nuevamente en el 2024 a vivir de nuevo allá. Y cada vez que yo voy a utilizar un término, yo siempre decía, ¿esto qué significa? O acá, ¿qué significa esta palabra? No es a que yo, digamos, falle al comunicarme y falle al querer expresar una cosa y esté diciendo otra cosa completamente contraria o que no suene tan bien allá, ¿no? Lo mismo me tocó Totalmente. aprender de ellos. Y mira que últimamente he trabajado también con personas de España, con Damián Santiago. Ahorita tengo una alumna en España que se llama Jaime Lizo. Y bueno, ustedes se expresan. Yo a veces le digo a Damián Santiago, mira tal cosa, y me dice, ¿y eso qué es? Y eso que él es un argentino que vive en España. Y a veces no me entiendo, digo, mira, esto significa esto y esto y esto. Dice, no, eso no existe acá. Entonces yo, bueno, entonces fíjate, sí, sí, sí. Sí, 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 correcto, muy correcto. Y suele pasar de que, claro, mi principal, digamos, consejo a cualquier persona que busca empleo en otros países, siendo de un país diferente al país donde quieres encontrar empleo, es siempre, primero, que seas tú mismo y que todo el mundo conozca de dónde vienes, para evitar posibles problemas relacionados con digamos, esos conceptos de barreras de lenguaje que todos tenemos. Sí, Porque también nos ha pasado con, por ejemplo, varios de mis clientes son anglosajones, son ingleses. Cuando van a Estados ok, Unidos, también les pasa, hay pequeñas palabras que en inglés de Inglaterra son diferentes o se entienden diferentes en el inglés americano. Entonces, ante cualquier tipo de duda, yo siempre digo, primero, sé tú mismo y que todo el mundo conozca que eres de España o, digamos, o de Barcelona o de Madrid o de Sevilla o, en caso de Colombia, pues de Cali, de Bogotá, de Barranquilla. Porque siempre hay pequeñas diferencias que, como no seamos capaces de presentarlas al principio, pueden generar un pequeño problema. Y lo ves siempre en la cara. total, así es, así es. Y de hecho, incluso hay costumbres que en Latinoamérica, por lo menos hace poco estuve asesorando una empresa que llegaba recién a Colombia de Brasil. Y por lo menos fíjate que en Brasil es como muy común eh, cenas de negocios. Ajá, En Colombia la cena es después. Aquí lo que se utiliza más son desayunos de negocios, ajá. ¿sí? Otra cosa que vi en México, en Colombia hacemos desayunos muy temprano, 6:30 de la mañana. Podemos hacer un desayuno de negocios. En México no. México un desayuno tú de negocios es 8 de la mañana, no a las 6. Y a veces yo decía, bueno, veámonos entonces mañana a las 7 de la mañana. Y todo el mundo como, a las 7 de la mañana, pero a ver. Además allá en México pues, le dicen comida a lo que nosotros llamamos acá almuerzo, ustedes le dicen cena. Entonces fíjate que sí todos tenemos cosas diferentes. ¿Mm? Sin En duda, cuanto sin a duda. lenguaje, a costumbres, aún para cerrar negocios, para reuniones de negocios, manejamos a veces los temas diferentes. Por eso es tan importante conocer todo el tema cultural del país donde uno se va a desenvolver. Claro, y eso es uno de los, digamos, pilares básicos para encontrar empleo o para desenvolverte bien en cualquier tipo de trabajo o incluso en cualquier cambio que tengamos en la vida. Primero, hay que entender muy bien el entorno. ¿Dónde te vas a mover? ¿Dónde te quieres mover? ¿Cómo Sí, funciona la gente que vive allí o que trabaja allí? ¿Qué les hace totalmente. motivarse o no? Entonces, una vez con esto, lo adaptas a cómo tú seas, ¿vale? ¿Qué sé yo de esto y qué puedo
hacer para traerlo a mi favor? Son pequeños trucos que nos ayudan mucho con esas situaciones. Así es, así es. Ahora, de pronto uno puede percibir que los colombianos somos como muy cálidos, muy cariñosos, muy entregados a la gente. De pronto, en otros países no tanto, son un poco más serios, un poco más fríos, llamémoslo así, en su comunicación, en su lenguaje no verbal. Entonces es diferente la comunicación y el engagement que podamos, el match que podamos llegar a hacer, ¿no? Exacto, exacto. Pero fíjate, hay un punto muy curioso al hilo de lo que comentas, Joana, que es que te diría en cualquier cultura del mundo, todos necesitamos dos puntos. Primero, la confianza, generar confianza. Entonces, independientemente de cómo seamos o cuál sea nuestra costumbre y cultura, necesitamos que con la otra parte que tenemos enfrente crear un pequeño vínculo de confianza, pues para a partir de ahí relajarnos y poder hacer el negocio. Y segundo, que haya una comunicación fluida. Entonces, por eso es tan importante también conocer las pequeñas barreras del lenguaje o bien el idioma local para que todo sea mucho más fluido. Así es. Y si las pueden existir barreras culturales donde incluso del otro lado puede hacer que no me estén entendiendo el mensaje que yo estoy enviando. Y eso es súper claro, entendernos en la comunicación total. Pero fíjate que sí, a la hora de presentar procesos de selección, la actitud que tengamos, bien sea en España, Brasil o México, es súper importante. La actitud, lo que yo estoy reflejando con mi lenguaje no verbal. Es súper Exacto, claro. exacto. Es muy parecido con, oye, necesito dar una imagen de confianza, porque claro, nadie nos va a contratar o nadie quiere ser, incluso nuestros amigos, si somos una fuente de problemas. Tenemos que ser justo lo contrario, una fuente de soluciones. O sea, la persona que tenemos delante es tu solución para ese proceso de contratación. Pero claro, necesito confiar en ti, porque muchas veces contratar a alguien es como invitarlo a tu casa. Total. Y a casa no entra cualquiera, a casa solamente entran mis amigos, mi familia o la gente que yo confío en ellos. Entonces, como bien dices, tenemos que ser ese paquete completo e íntegro. Así es, así es. Y muchas veces en las entrevistas de trabajo, los candidatos, sin darse cuenta, yo insisto mucho y créeme que formo mucho a la gente en el tema de las microexpresiones y lo que están comunicando con lo que no dicen. Entonces yo les digo, ojo, porque de pronto tú sin darte cuenta te puedes estar autosaboteando tu entrevista laboral, porque no estás en la mejor actitud. No es lo mismo que yo esté en una entrevista bien preparado a que de pronto yo te conteste una entrevista así en la silla o esté así en la cámara, pues porque eso no demuestra la mejor actitud frente a quien me está entrevistando para una vacante laboral. Bueno, tú eres experta en eso, imagínate. Y los headhunters hoy en día se fijan muchísimo en eso. ¿Cuál es tu actitud? Porque como ellos bien me dicen, por cada vacante o por cada cargo que publican en LinkedIn o esa oportunidad, hay más de 100 currículums participando para esa vacante. Entonces, a veces tenemos solamente casi que 10 segundos para causar esa primera buena impresión. Y Muy si en bien. esos 10 segundos las personas no son presentes, conscientes en sus microexpresiones, en cómo están mirando a la cámara, en qué gestos están haciendo, en si están hablando más, muchas veces la gente no abre la boca, pero habla más con sus microexpresiones o con su lenguaje no corporal. Entonces, pues tienen otro del 99 currículum ahí listos para mirarlos. Y entonces, y la gente a veces me pregunta, pero ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no logro? Si ya pasé por todos los filtros, por todas las entrevistas, pero no me volvieron a, pues porque no pasaste la entrevista, porque de pronto tu actitud no fue la mejor. Y otra cosa que también tenemos es porque no nos sabemos vender todo ese potencial que los acompaña, pero no lo saben vender, no lo saben expresar. Exacto. Aquí has dicho varias cosas muy importantes que me encantan y que estamos muy alineados, ¿ves? Es que teníamos que hablar hoy tú y yo. Una cosa que a mí me encanta y que trabajo mucho con mis clientes y regalo consejos muy parecidos es que para llegar a la maestría tenemos que practicar muchas veces. Entonces, una entrevista no es
un examen, no es un interrogatorio. Siempre es una conversación entre dos profesionales con diferentes intereses. Uno es contratar y otro ser contratado. Así Entonces, es. como buena, digamos, charla de negocios, nunca debe ser improvisada, sino que debe tener un cierto guión o Así es. una cierta antelación. Entonces, para eso yo recomiendo muchas veces, oye, coger el móvil o agarrar el celular, hablando de la diferencia, y grabarte. Y te grabas con ese discurso, con esas, y entonces te ves tus facciones. Entonces, a base de hacer 10 vídeos, por ejemplo, ya conoces un poco tu tono de voz, tu mensaje, muchas cosas, pero sobre todo practicar, practicar, practicar. Incluso, yo llego un poco más allá, Joana, y siempre digo, incluso practica, si tienes que ir en transporte público, digamos el jueves a las 10 de la mañana para ser entrevistado, ve un día antes, miércoles, a la misma hora, toma el metro, vístete como si fueras a trabajar para el día siguiente. O sea, practica incluso el transporte, porque Wow. puede pasar, que a mí me ha pasado, de decir, venga, salgo de casa que me tengo que ir a la entrevista y algo sale mal, y hay un atasco, y Sí, se sí, demora sí. el metro, lo que sea. Y claro, ¿cómo llega el candidato a la entrevista? En un estado de nervios fatal. Entonces, aunque tenga un muy buen discurso que tú o yo les hayamos ayudado a preparar, con una hoja de vida, un currículum fantástico, un LinkedIn perfecto, un discurso de los Oscars, están en un estado emocional tan alterado por no haber previsto esas pequeñas cosas o se le cae un café encima aquí en la camisa y ya no saben cómo responder. Entonces, hay que incluso preparar esos pequeños detalles, porque muchas veces nos estamos jugando nuestro sueldo, que hablamos de, imagínate, 30.000, 40.000, 50.000, 100.000 dólares al año, en esos 30 minutos o 60 minutos. Entonces, eso es lo importante que es esa preparación. Oye, estamos, pero ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Coincido plenamente contigo porque he hecho en mis propios procesos de selección, cuando yo estuve participando en los procesos de selección para ser central manager de centros comerciales, digamos, me citaban en determinado lugar y siempre yo iba antes a ver el lugar, incluso si era un centro comercial o un mall comercial, yo me iba a ver qué tal era el tráfico de gente dentro del centro comercial, lo congestionaba, como quien dice, qué era lo que yo iba a gerenciar, qué era lo que yo iba a liderar, qué tan difícil era, como que me involucraba. Entonces, me parece, y yo siempre he dicho que una de las principales causas de estrés es ir con el tiempo muy medido a aquellos lugares donde tenemos que llegar. Entonces, no hay como, yo creo que en todos lados hay caos vehicular hoy en día, me Sí, imagino sí. que allá, aquí en México también, en todos lados, realmente ya no es fácil llegar a un lugar con una hora de anticipación, hay que tomarse mucho más tiempo para llegar, como tú dices, tranquilo, y no es lo mismo uno llegar estresado a una entrevista de trabajo, aquí llegar tranquilo, incluso poder hidratarse, tomar agua, y Exacto. ojalá haber ido antes, eso es súper ganador, eso es un punto que casi las personas no lo tienen en cuenta. Sí, y es muy importante porque también, de una forma, digamos, no directa, expresa nuestra profesionalidad. Entonces, si somos, o sea, además de tener unas habilidades blandas y duras muy entrenadas, o sea, unos conocimientos técnicos muy trabajados durante muchos años, que además hemos ido ampliando a través de, no sé, maestrías o una carrera universitaria o cualquier tipo de tal, y unas habilidades blandas que vamos trabajando en función de lo que mejor vamos verificando cada día, una forma que, como bien dices, en esos primeros 15 segundos te das cuenta de la profesionalidad de una persona es en la puntualidad y en el estado en el que se presentan, en esa sonrisa, en esa tranquilidad, en esa confianza que consiguen emanar a la persona que tienen delante, como diciendo, no te preocupes, este es nuestro momento, está todo perfecto. Ser capaces de dar esa sensación, tienes la mitad del partido ganado. Mira, tú tocaste un punto que las personas, y para mí eso sí es súper válido en cualquier país del mundo, y es la puntualidad, sea en México, España, Colombia, Brasil, virtualmente, presencialmente, y es la puntualidad. Y hace poco le aprendí yo a un mentor que no es lo mismo llegar a tiempo
que estar en tiempo y en excelencia. Muy bien. Entonces, estar en tiempo y en excelencia, yo estar por lo menos unos 15 minutos antes, anunciándome en el edificio o en la oficina donde voy a tener la entrevista, ¿sí? Entonces, he llegado, pero si tengo la entrevista a las 8 y me estoy anunciando a las 8, mientras subo, ya no estoy en excelencia. Y esos son de las cualidades, por lo menos porque te cuento que yo también realizo procesos de selección para algunas compañías. Es una de las variables, o como diría una amiga mía, es un no negociable conmigo, la puntualidad. Exacto. Para mí un ejecutivo, un profesional que realmente sea, que quiera avanzar en su carrera, la puntualidad. E insisto, no es lo mismo llegar a tiempo que estar en tiempo y en excelencia. No es lo Muy mismo. bien, muy bien. Y además pasa una cosa que yo lo he comprobado en mi propia experiencia y la experiencia de muchos compañeros a los cuales ayudo a conseguirlo, que es que cuando tú llegas a una empresa para un proceso o a un local o a un restaurante o a un hotel, cualquier sitio donde hayas quedado para esa entrevista con la persona que te va a entrevistar, no vale solamente con bajarte del taxi, entrar al edificio y hacerlo. O sea, mentalmente tenemos que cambiar el chip y tenemos que decir, vale, ahora es cuando viene mi show, digamos, ¿no? Mi performance, mi momento de brillar, hablando de gente brillante. Entonces, ahora, en ese momento es cuando tienes que autoeducarte y decir, todo lo que he estado trabajando en estos meses o en estos años es cuando ahora lo voy a poner en marcha. Y es importante hacer ese cambio mental para reprogramarte y estar justo en el digamos, en el nivel que necesitas estar para dar tu mejor discurso y estar alineado con tus energías físicas también. Así es, así es. Indispensable una excelente actitud, porque a veces nos concentramos. Mira que tú también hablaste, dijiste una palabra por allí que también coincido plenamente contigo, y en la importancia de, a la hora de presentar una entrevista, tener un guión. Porque fíjate que cuando nos empiezan a veces a preguntar, empezamos a hacer preguntas y el candidato empieza a mirar hacia arriba, hacia los lados, hacia abajo, no nos llevamos la mejor impresión. Entonces, ayer precisamente le decía a un gran ejecutivo de México, si tú tienes una entrevista, es muy importante que tengas listo un guión y que tengas listo un guión con todos los logros de tus empleos anteriores. Exacto. Y que te autorreconozcas en esas fortalezas y que tú llegues a una entrevista con una de mis frases favoritas. Me encanta. Todo el mundo que me conoce sabe que la repito constantemente, y es: tú dudando de ti mismo y los demás asustados con tu potencial. Entonces, muy buena esa. Llegar a una entrevista power, convencido de que soy un buen candidato, pero más allá de toda esa estructura académica y laboral que te puede acompañar, es sabiendo que eres valioso como ser humano y que tienes una gran cantidad de dones y talentos que te hacen único. Pero primero que lo tienes que reconocer eres tú mismo. Sí, y mira, muy relacionado con lo que dices, que, vamos, suscribo cada palabra, fantástico. Está muchas veces que el caso de profesionales, digamos, con una amplia experiencia laboral, que por suerte también tenemos la oportunidad de ayudarles a encontrar empleo o a mejorar empleo, que, claro, tienen tanta experiencia laboral que en una hora no cabe todos los logros, todas las consecuciones que han logrado, la gente que han ayudado, no cabe. Y muchas veces tampoco procede, o sea, es improcedente, porque la persona que tenemos delante, pues necesita una persona, imagínate, para ser el director nacional de ventas en este sector. Todo lo que hayas hecho que no tenga que ver como director nacional de ventas, en realidad está un poco de más, ¿no? Sobra. Y eso es otra cosa muy importante que nos suele gustar a los coaches que preparamos a la gente, de decir, a veces tenemos que preparar muy bien para sacar exactamente el contenido que es interesante para la persona que tenemos delante, sobre todo con el objetivo de conseguir 3 cosas en nuestro discurso, que es, primero, captar la atención. Entonces, sí, con nuestra hoja de vida CV y nuestra presencia, captaremos la atención de la persona que tenemos delante, diciendo, uy, Joana está aquí delante, fenomenal, en hora, en excelencia, en presencia, como hemos hablado. Segundo, captar el interés. Es decir, una vez que tengo tu atención,
Vamos a hablar sobre tu vida laboral, personal, relacionada con lo que estamos buscando y eso me va a interesar o no. En función de lo que yo responda, estaré dentro o fuera del proceso, o sea que cuidado con esas cosas y hay que prepararlas mucho. Y tercero, como siempre, todos necesitamos una solución. Entonces, la solución de nuestro mensaje tiene que ser: estoy aquí para hacer el trabajo que tú necesitas, de la forma que yo sé hacerlo, que comprueba con mi experiencia laboral de 15, 20, 30 años. Entonces, si conseguimos esos 3 puntos, lo tenemos todo hecho. Y una de las formas de comprobar si estamos o no dentro del proceso o si hemos tenido buen feeling, al menos en ese momento, con la persona que nos está preguntando, es precisamente con preguntas. Porque volvemos al tema que hemos comentado antes. Una entrevista no es un interrogatorio, es una reunión entre 2 profesionales. Entonces, ellos preguntan, pero nosotros también. Por ello, tenemos que tener preparadas también unas preguntas de, por ejemplo, oye, ¿cómo va el proceso? ¿Cuántos candidatos habéis entrevistado? ¿Cuándo empezasteis? ¿Cómo sería un candidato exitoso para esta convocatoria? ¿Sería yo vuestro candidato ideal? Por ejemplo. Excelente. Tú tocas un punto muy importante y es que a veces las personas que tienen tanto recorrido o experiencia profesional, ¿sabes en qué he visto que de pronto fallan o digamos cometen un gran error en que no son concretos? Entonces le hacen una pregunta y resulta que son como 10 preguntas en una entrevista, pero se quedan en la primera y como que responden y van adelante y se devuelven y vuelven y repiten. Yo sobre eso tengo una anécdota y creo que la otra vez que habíamos hablado tú y yo, coincidíamos en que ahora muchos procesos los hace la inteligencia artificial. Ya hay robots que hacen, que tienen, digamos, un rostro como de una niña de recursos humanos, una ejecutiva de recursos humanos, y esto le pasó a una persona conocida. No era concreto. Y se presenta esta entrevista y empieza la inteligencia artificial y se va a tener 1 minuto para cada pregunta. Y le hizo pregunta número 1, Trun, y él pensó que estaba como una psicóloga de verdad, y no, pues ya perdió la entrevista. Solamente pudo contestar una pregunta. Pregunta número 2, tiempo. O sea, no es como uno de humano que uno dice, bueno, uno le da un poquito más de tiempo. Es súper clave aprender a ser concretos en nuestra comunicación. Y hay otro punto que me encanta como tú lo planteas, yo ahora te lo voy a plantear desde mi perspectiva. Y es que cada uno de nosotros en el momento pues, de una entrevista somos un producto, ¿verdad? Somos un producto. Y como tal, la empresa que está al otro lado va a adquirir o no este producto llamado profesional. Y el cerebro humano compra por 3 razones fundamentales: por placer, por evitar el dolor o por evitar el desgaste de energía. Entonces yo como producto profesional debo saber, bueno, placer no lo va a generar, pero ¿qué dolor te voy a solucionar? Tú me vas a comprar a mí porque quieres evitar el dolor, quieres evitar el desgaste de energía. Entonces en mi entrevista yo tengo que ser tan inteligente y concreto que yo debo hacerte ver a ti como mi reclutador, en que basado en mis fortalezas, sumado a mi experiencia laboral y profesional, voy a solucionar un dolor en tu empresa y te voy a evitar un desgaste de energía. Ejemplo, volvamos a lo práctico. Una empresa está buscando un gerente de financiero. ¿Cuál es el dolor por lo general en el área financiera de las empresas? Optimización de recursos, racionalización de gastos. Y que al final genere ¿qué? Una rentabilidad para la organización. Pues yo tengo que enfocar mis respuestas a eso. Yo soy un profesional que te va a ayudar a optimizar los recursos, te voy a ayudar a racionalizar los gastos. ¿Para qué? Para que tu empresa sea rentable. Este es el profesional que estoy buscando. Pero a veces, ¿qué pasa? Que los profesionales se concentran en hablar de que yo tengo posgrado, yo tengo magíster, yo hablo 3 idiomas, yo, y se les olvida que están vendiendo a sí mismos como producto y no son concretos. Entonces, por eso es súper clave. Digamos que yo te planteo me encanta todo lo que aprendí contigo, la atención, el interés, y ahora yo
digamos, te comparto lo que yo también les enseño a mis ejecutivos en mis programas. Sí, sí, y es curioso, no sé si te ha pasado a ti, pero en mi caso también he ayudado a muchos profesionales de ventas, además de que, claro, ves su currículum, su hoja de vida, su experiencia personal y profesional, y ves la evidencia de que son grandes vendedores, grandes profesionales de las ventas, del marketing, incluso del neuromarketing, o sea, de las emociones y el pensamiento detrás de una venta, pero que luego no se saben vender a sí mismos. Y Así es. para, has sido capaz de vender millones de dólares, millones de euros. Lo más difícil del mundo lo has vendido tú y no eres capaz de venderte a ti. Tenemos que mirar la estrategia. Así es, completamente de acuerdo contigo. Mm. Sí, genial. Bueno, Joana, te quería preguntar un momentito sobre, bueno, sobre tus procesos de coaching, porque estamos hablando aquí muchas cosas que todas están relacionadas, pero, por ejemplo, coméntanos, ¿qué tipo de servicios haces tú y cómo los orientas? Bueno, mis servicios van orientados. Hay un programa que resuelve una pregunta que casi todos me hacen por LinkedIn y es esta. Soy profesional, tengo una especialización o tengo un MBA, soy bilingüe, pero no avanzo en mi carrera profesional. No he logrado llegar a conseguir ese puesto gerencial con el que tanto sueño. O ya estoy cansado de estar como gerente, como local y sueño con una dirección regional o incluso con una vicepresidencia. Entonces, digamos que aquí yo sí tengo que compartirte brevemente que la experiencia que he podido acumular a lo largo de 20 años como profesional, como gerente nacional, directora nacional, primero del sector asegurador y luego como CEO de varios centros comerciales muy grandes en Colombia. Mi último jefe fue Carlos Slim de México, por eso tengo tanta relación con México, porque Ajá. hay un centro comercial en México que se llama Plaza Carso. Yo fui la gerente de Plaza Carso, pero en Colombia, entonces tenía que manejar eso. Entonces, ¿qué ha pasado con todo esto? Que esto me ha expuesto a cómo comportarse en una junta directiva, a cómo presentar informes financieros, cómo manejar equipos de trabajo interdisciplinarios y de diferentes edades. Entonces, es una gerente que entrena gerentes. Y digamos, les comparto aquellos secretos que no te enseñan en la universidad para avanzar en tu carrera profesional y laboral. Y lo hago desde qué metodología. Yo soy coach certificada en liderazgo por el Instituto John Maxwell, el Instituto de Liderazgo a nivel mundial, y les enseño principios de liderazgo y de alta gerencia. ¿Por qué alta gerencia? Porque es que hay secretos. Hay secretos, cómo tú haces para distinguirte en la empresa, para sobresalir en tu empresa, para poder realmente avanzar y llegar a ocupar esos cargos con los que sueñas. Y hay otra serie de programas que también realizo y es cuando ya necesitan un programa de outplacement, que es optimizar el currículum, prepararlos para entrevistas con headhunters, optimizar el perfil de LinkedIn. Y bueno, pues en LinkedIn creo que sé cómo se comporta el algoritmo de LinkedIn porque estoy en esta red desde el 2011 y ya hemos podido llegar a una comunidad de 240,000 seguidores, algo más allá. Y tengo una newsletter que comparto con casi todos en LinkedIn, donde ya vamos llegando a los, creo que 106,000 suscriptores. Wow. Liderazgo. Entonces, me encanta formar a las personas, a profesionales. Yo no sé si tú has escuchado el concepto de Ikigai. Sí. Ikigai, que es el propósito de vida. Y yo tengo claro que mi propósito de vida es formar líderes, es formar gerentes. Y esto lo descubrí incluso trabajando con Claro. Yo era la gerente, pero renuncié porque yo dije, no, yo quiero dedicarme a formar líderes y gerentes. Ese es mi propósito de vida y pues siendo central manager de un centro comercial no lo voy a lograr. Y otra cosa que también hago unos programas de coaching ejecutivo es para aquellas personas que quieran como reinventarse en su carrera profesional, porque yo ya me he reinventado 3 veces. Yo estuve 13 años como gerente nacional en el mundo asegurador, llegué a ser asesora de presidencia y después me fui para un mundo completamente diferente que es el sector del retail,
que son los centros comerciales. Y fíjate que ahí de un salto a ser empresaria y emprendedora, y es ahora tengo mi empresa de consultoría para empresas y de coaching para ejecutivos. Entonces, puedo, digamos, decir con toda la moralidad del caso cuál es el camino y que no es tan imposible como la gente lo ve, de reinventarse. Y por ahí también tengo una cruzada defendiendo a todas las personas mayores de 45 años, una cruzada contra la discriminación por edad, que fíjate que eso es un factor común que he encontrado en España y en Latinoamérica. Pero, insisto, todo va en la actitud. De hecho, uno de los posts que más ha tenido éxito en mi red de LinkedIn es que yo contaba que a mis 46 años yo participé en un proceso para ser gerente, y pues conmigo habían candidatos de 29 y 30 años. Si tú crees que yo me acordaba de mi edad, yo ni le ponía cuidado, yo fui con una actitud y yo me lo gané. Entonces fíjate que a veces nosotros mismos, porque yo he tenido candidatos acá de 42 años y de pronto estamos en la entrevista y me dicen, ay, a mí se me olvidó contarte algo. Yo dije, me van a contar una noticia terrible. ¿Qué es? Es que yo ya tengo 43 años. Y no pasa nada, o sea, para adelante. Pero muchas veces las personas mayores de 45, que diremos los de 50 años, son los que se colocan creencias limitantes y van con susto a presentar la hoja de vida porque tienen 50. No, yo insisto mucho en el power de la actitud. Tengas 40, 50, 60, pero el primero que tiene que creer en ti mismo eres tú mismo. Y eso el reclutador, eso se ve, ¿no? Eso se ve. Entonces, yo no sé por qué la gente también ha comprado un paradigma que hay que cumplir 50 años y nos tenemos que volver diabéticos, con sobrepeso, con hipertensión arterial, aburridos, tristes, fracasados. ¿Dónde está escrito? Yo digo, perdón, no, todo acá dependiendo de cómo tú te proyectes en la vida. Yo empecé a hacer ejercicio después de mis 46 años y nunca había estado tan en forma como ahora, ni siquiera mis 30. Ni siquiera mis 30. Qué bien. Entonces yo por eso digo, no, todo va en la actitud y en las creencias limitantes que estemos dispuestos a sobrepasar o trascender. Exacto. Joana, has dicho tantas cosas interesantes que podríamos estar aquí hasta mañana. Lo primero que te quería comentar, volviendo a tu historia personal y vital, es esa necesidad o esa gran ventaja de haberte, digamos, reconstruido o renovado varias veces, porque quiere decir que has aprendido desde diferentes puntos de vista cosas muy importantes que te han ido ayudando a ser la persona que eres hoy y también a ir construyendo ese camino de vida, camino laboral que te ha llevado hasta aquí, además habiendo colaborado, pues, por ejemplo, con Carlos Slim o el grupo holding Claro, de... el holding de... Exacto. Entonces, eso es fantástico porque también siempre suelo decir que un buen guía turístico, por ejemplo, es alguien que ha estado en esa ciudad o en ese monumento millones de veces. Entonces, como buen coach, serás capaz de dar mejores consejos cuando has vivido ya vidas parecidas a las de tus clientes que en ese momento vienen con dudas, pues eso, relacionadas con el mundo de la empresa, de la gestión, alta gestión, y dices, te entiendo porque he estado ahí y además de la teoría, que todos la podemos saber y la volvemos a refrescar, tengo el caso práctico mío y el de mucha otra gente con el que te puedo ayudar. Eso me parece fantástico. Y esto me vincula con el siguiente punto, que es, tú lo has dicho muy bien, ese edadismo que solemos ver mucho en Internet, incluso con un hashtag que yo lo odio, porque primero no tiene sentido, no sabemos quién lo inventó y por qué, pero realmente no tiene ningún tipo de sentido porque, entre otras cosas, aunque el mercado laboral nos pueda ver obsoletos, que no lo estamos, lo único que hacemos es acumular experiencia y nuestra obligación es alinear esa experiencia con lo que ahora se necesite para conseguir el trabajo. Es decir, tenemos mucha capacidad, no solamente para trabajar, sino para aportar más argumentos sobre ese trabajo, cuando, por otro lado, al menos en España, el gobierno te sigue considerando joven porque viejo serás a partir de los 67 años, que es cuando está la edad de la jubilación. Bueno, entonces, ¿por qué nos creemos esa mentira que en realidad es? Porque, claro, hace, no sé, 50 años, sí que es cierto que antes
alguien con 50 años pues estaba físicamente mal. Pero a día de hoy, como tú bien dices, Joana, con 40, con 50, con 60, yo también hago varios deportes y tengo compañeros de más de 60 años que están a un nivel increíble. Claro. Y lo mismo pasa con el trabajo. Lo que yo suelo detectar al respecto del trabajo es que hay mucha gente que está trabajando, digamos, en un trabajo que no les corresponde según sus habilidades personales. Entonces, muchos, todos, yo el primero, nacemos donde nos toca en el mundo. Crecemos en función de las personas que nos rodean. Entonces, en función de esas personas, digamos, padres, amigos, profesores, vamos tomando diferentes caminos de vida. Unos caminos que además, cuando seguimos siendo inmaduros mentalmente y físicamente, que es en la edad de la posadolescencia, 17, 18, 19 años, elegimos una carrera universitaria o una profesión para trabajar. Dices, qué peligro, porque no estamos hechos todavía para hacer una decisión tan importante que luego te acompaña hasta el fin de tus días. Porque, por ejemplo, si eliges ser doctor, tú serás doctor seguramente hasta el día que dejes de trabajar. Claro. Siguiente, pues estudiamos durante 20 años y trabajamos de media durante 40. Entonces, podremos llegar a pasar 40 años haciendo algo que realmente no nos corresponde. Con lo cual, en tu caso, en el mío y en el caso de los compañeros que nos acompañan en esta charla hoy, somos todos, digamos, hemos pasado por diferentes tipos de ciclos, los cuales son maravillosos, porque lo único que nos ha dado es más experiencia, más resiliencia y más fuerza. Que todo se resume en más confianza. Y esa confianza que todos tenemos, esos conocimientos que venimos acumulando, es lo que ahora nos pone delante de esta pantalla o delante de un entrevistador y puede hacer, si tenemos la estrategia correcta y hemos trabajado bien nuestros pasos y nuestras habilidades, que consigamos absolutamente todo. Así es. Después te pregunto cuál es el hashtag que odias o que no te gusta. Pero sí, mira, yo pienso que a los 45, 50 estamos con toda la experiencia acumulada y eso es algo que las empresas eh, deben valorar, pero deben empezar por uno, con la actitud de creérselas porque yo digo, ahora no siempre la salida es ser empleado, puede ser un excelente consultor con toda esa experiencia que te acompaña. Lo que pasa es que a veces también tenemos el paradigma de aferrarnos mucho a un empleo. Pero vuelvo, insisto, si tú lo planteas desde el punto de vista qué dolor puedes solucionar en el mercado, puedes estar fundando tu empresa de consultoría y generar Exacto. soluciones para las empresas. La gente tiende como a no darle importancia al conocimiento y a la experiencia que tienen. Y si supieran que ahí tienen una mina de oro por explotar. Entonces, porque hoy en día de pronto las personas pueden estar muy llenas de teoría, pero no de experiencia. Y la experiencia es algo que a ti te puede hacer sobresalir en un mercado. Pero tienes que creértelas. Por eso es que insisto tanto en mi frase, en la frase que yo te digo. Totalmente. Y mira, precisamente hace poco acompañé a un alto ejecutivo de una gran empresa a conseguir otra empresa, otro, digamos, puesto de trabajo. Y claro, este era un ejecutivo que venía del mundo de la tecnología. Imagínate con lo rápido que va todo, ya no hablemos de ChatGPT, sino esto era más programación, telefónica, o sea, era algo mucho más sofisticado. Donde él decía, es que mi problema es que he estado 20 años dedicados a una cosa muy particular que ahora ya casi no existe. Entonces, la tecnología va avanzando. Y yo le pregunté, digo, ¿existe de otra forma? Quiero decir, de una forma evolucionada. Pero tu principal ventaja no es que le sepas dar al botón ahora, es que sabes que detrás de ese botón cómo funciona todo el sistema y mecanismo, que es lo contrario a lo que les pasa a las nuevas generaciones que son, dicen, nativos digitales, pero en realidad lo único que saben, en la mayoría de los casos, es dar al botón. O sea, conocen, digamos, la plataforma, pero no conocen cómo funciona esa plataforma. Detrás de. Entonces, claro, cuando mi cliente y amigo se dio cuenta de eso, dijo, ah, claro. Entonces, una gran parte de sus argumentos en sus entrevistas era su gran conocimiento de todo el proceso, que es parecido a lo que comentas de ese gran valor que todos vamos acumulando y que al final tenemos que acoplar en la confianza que tenemos hoy y saber venderlo, porque todos vendemos. Así es.
Pero otra cosa que también nos corresponde a las personas que quieran, o bueno, nos corresponde a todos los seres humanos que quieran como darle un giro a su carrera, reinventarse o pasarse a otro sector, es la flexibilidad. La Exacto. flexibilidad. Y hay una cosa, bueno, que es una ley de liderazgo, ayer la compartía con alguien que se llama la ley del entorno, y tú te vuelves el promedio de las 5 personas con las cuales más frecuentas a diario. Entonces también es muy importante, por lo menos lo digo porque lo practico. Desde hace 2 años yo tomé la decisión de ir también cambiando mi entorno y no solamente quedarme rodeada de personas contemporáneas, sino empezar también a tener dentro de mi grupo de amigos millennials. De hecho, mi aliada estratégica es una headhunter millennial, tiene 32 años, pero ella sabe cómo es que ahora son las pruebas que aplican los millennials, cómo piensa un reclutador millennial, cómo es que hace una entrevista millennial, y ella y otros amigos que tengo millennial, por lo menos están con el mismo mood o con la misma visión de hacer ejercicio, de alimentarse, ellos le llaman comida consciente, de mirar el mundo desde otro punto de vista, y tuvieras todo lo que les he aprendido a estas nuevas generaciones. Entonces yo hoy en día me rodeo no solamente de mis amigos de toda la vida, sino de gente nueva, millennial. Y porque vive el mundo de una forma muy pragmática. Porque a veces, bueno, mira, una de las cosas que a mí no me gustaba era trabajar en un coworking. Yo decía, ¿cómo hacen para trabajar con música? ¿Cómo hacen para trabajar con tanto ruido? Porque yo tengo mi estudio y con ellos he aprendido. Bueno, en México me encontré con una gran cantidad de nativos digitales en muchos coworking, gente de todo el mundo, en Gym, en Consumo Real, y eso me cuestionó qué tan flexible yo era. Y me sigue cuestionando todos los días. Ellos no le ponen problema a muchas cosas. Entonces nosotros, si logramos combinar la gran experiencia que nos acompaña y le aprendemos a estas nuevas generaciones a ser más flexibles, creo que podemos ser de resultados muy, muy exitosos y ganadores. Totalmente. Y además, Joana, es muy fácil. Es algo que digo a todo el mundo, de verdad. La única limitación que podemos tener es de ganas, de energía. Porque, como bien dices, es muy importante nuestro entorno. Dicen que somos una media de las 5 personas que nos rodean. Porque además, ese entorno, si luego lo vinculamos con la teoría de los 6 grados de separación, que quiere decir que si buscas empleo o buscas clientes, estamos a una distancia de 6 personas de conseguirlo y esas 5 personas nos pueden ayudar a llegar a esa gran persona o a ese entrevistador, con lo cual es muy importante nuestro networking, que es algo que tenemos que tener a diario con todo tipo de personas, en todo tipo de entornos y además, como la sociedad ha cambiado completamente y ha cambiado la forma que interactuamos y la forma que trabajamos, quiere decir que ahora tenemos que ser amigos de todo el mundo. No podemos centrarnos en un único sector y en un grupo pequeño, digamos, de 50 personas, sino que cuantos más contactos tengamos y más seamos capaces de interactuar con ellos para aprender y para que ellos aprendan de nosotros, pues mucho mejor, porque además fomenta otro punto muy importante que es la marca personal. Y esa marca personal también nos fomenta la empleabilidad, porque tal cual nos vean a nosotros y nos conozcan y sepan pues cómo hablamos, cómo pensamos, cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestros puntos flacos, de alguna forma todos tenemos una especie de ranking laboral y cuando piensan en Diego, en Joana, en Fernando, en todos los que estamos aquí, pensarán en nosotros, digamos, en una cierta altura laboral, ¿no? Es decir, bueno, pues Joana está aquí, dentro de los coaches de Latinoamérica, aquí. Y eso realmente no te lo da tanto un título o unas palabras escritas en un CV, sino te lo dan lo que las otras personas piensen sobre ti. Así es. Muchas veces, en procesos de contratación, especialmente de grandes ejecutivos, no les vale con tu CV o con una charla a modo de entrevista que hayas tenido. Necesitan, como a mí me ha pasado, referencias. A mí me han pedido, por ejemplo, 5 teléfonos de 5 directivos a los cuales yo pueda llamar y les pregunto sobre ti. ¿Cómo ha sido tu performance? Si de verdad o no has conseguido estas ventas, si de verdad o no eres tan, no sé,
amistoso como pareces aquí delante. Y claro, eso hay que trabajarlo también todos los días. Ese networking que hablamos de las pequeño grupo y tal. ¿Has tenido casos parecidos, Joana? Sí, y de hecho una de las cosas en las cuales yo más insisto a las personas que se forman conmigo es en el relacionamiento. De hecho, es una de las cualidades indispensables del liderazgo, relacionarse. A mí no me pueden decir que son líderes si no hablan con nadie o tienen un círculo muy cerrado. Porque el relacionamiento, como tú bien lo dices, cuando a mí me preguntan, bueno, ¿y tú cómo has hecho para reinventarte ya 3 veces a nivel profesional? Relacionamiento, relacionamiento, no hay otra explicación. Porque yo voy a congresos, voy a foros, voy a reuniones, conozco mucha gente, pero cuando yo voy me relaciono, porque es que hay gente que va pero no se relaciona. Entonces hay gente que va a foros o a conferencias, pues se quedan en un rincón por allá bien apartados. Yo donde voy hago amigos, conozco personas, me contacto con la gente, hablo con las personas, pues a mis nuevos amigos millennial, a uno de ellos los conocí en un seminario de liderazgo avanzado y eran puros millennials. Yo parecía la mamá de todos, pero me hice amiga de todos. Ya Muy otra bien. millennial la conocí en un foro, ya otra la conocí en una empresa en Claro, en el grupo Claro. En el holding de Claro ya era de recursos humanos, entonces, pero hay personas que pueden ir a muchos foros, a muchas conferencias, pero no se relacionan. Y la clave está en relacionarse. ¿Cómo te conocí yo a ti? Por LinkedIn. Porque hay Correcto. personas que entonces colocan su perfil en LinkedIn, pero no le hablan a nadie, no le contestan a nadie, o por el contrario, si los contactan, no contestan. A mí me llamó mucho la atención, mira tú, que había, y te lo digo acá delante de todos, si hubiera sido para todo el mundo, te hubiera propuesto a ti, pero era solamente para Latinoamérica. Y había un concurso de influencers en recursos humanos que, digamos, yo ya he participado durante 4 años consecutivos, me ha ido muy bien, pero a mí me pedían, al ya estar clasificada y haber sido nombrada por tantos años, que yo a quién propondría como candidato para que lo tuvieran en cuenta para nombrarlo influencer de recursos humanos. Y le escribí yo a alguien que me dije, wow, esta persona es un líder, me parece. Le dije, mira, me encantaría proponerte, pero lógicamente te van a llamar de Chile. Y la respuesta fue, háblate con mi asistente. Uf, Entonces, no, increíble. yo no quiero proponer a su asistente, lo quiero proponer, pues así, es más, incluso hasta dejé de seguirlo en LinkedIn, pero dije, no es la persona. Entonces, fíjate que yo hablo a diario con muchas personas en LinkedIn, así como tú. Diego, ¿cómo estás? Creo que nos conocimos por LinkedIn y mira, hoy estoy felizmente invitada a tu programa de Gente Brillante, ¿sí? Y así he conocido personas en México, por lo menos, yo te digo, muchos de mis clientes son mexicanos. Ayer empecé un programa con alguien de España, en Valencia, España. ¿Y cómo nos conocimos? Por LinkedIn. Y además casi todos mis clientes son por LinkedIn, pero es puro relacionamiento. Uno no Exacto. puede hoy en día pretender un mundo virtual presencial, no relacionarse con nadie. Eso es súper clave para avanzar en la carrera profesional y laboral y hasta personal. Claro, y además hay otro dato muy importante de la necesidad de networking o de relacionarnos, si faltaban pocos, que está clarísimo. Hay uno que a mí me gusta mucho destacar, que es que al igual que cuando, imagínate, te inventas un nuevo producto y ese producto, para saber si funciona o no, alguien te lo tiene que comprar. Cuando alguien te lo compra, por el precio, en las condiciones, en la calidad, tú dices, sí, puede ser un buen producto y puedo hacer un negocio de esto, ¿ok? Pues lo mismo pasa con nosotros, con nuestro producto como personas que nos contratan. ¿Cuál es la forma de darte cuenta, antes incluso de ir a una entrevista, de si realmente eres empleable o no? Muy fácil, habla con la gente, con todo tipo de gente. Así Y es. si, digamos, 8 de cada 10 personas dicen, sí, bueno, Diego creo que lo puede hacer muy bien con lo que hace. Bien, además tienes una autoafirmación de que lo que haces y cómo lo haces y cómo lo expresas, bien, es vendible. Y con todo eso, pues te amplía la confianza y además, pues te da todos los puntos necesarios para luego llegar al momento de la verdad, que es la entrevista, o conocer a esa persona,
y en 15, 20, 30 segundos directamente convencer. Así es, Diego. Bueno, pues yo te iba a pedir que si puedo compartir dónde me pueden seguir en mis redes. Claro, por supuesto. Bueno, entonces voy a compartir, pero espérame un segundo aquí, para que, bueno, los que me quieran seguir en LinkedIn, estas son mis redes, no sé si ahí ven, pero estoy como Joana Gómez, no como yo, bueno, este es mi LinkedIn como Joana Gómez, Muy bien. y en Instagram como Joana Gómez Coach, y esta es mi página web, joanagomez.co, pero básicamente me encuentran en Instagram o en LinkedIn. Y Fantástico, en lo que fantástico. yo les pueda servir, con mucho gusto. Yo, como te decía, escribo casi siempre, cada 15 días. De hecho, mi último artículo en LinkedIn lo publiqué precisamente o lo titulé La belleza de tus cicatrices. Le hablaba a la gente que no tienen por qué avergonzarse de todas aquellas experiencias dolorosas, de pronto por las que hubieran podido pasar, y basada en una técnica japonesa donde revisten todo de los jarrones que se quiebran, revisten todas las uniones con oro, con polvo de oro, y los animaba a que todas aquellas experiencias que de pronto han dejado en nosotros una cicatriz, eso debe darnos ánimo para poder animar a los demás. Y Sí, eso es lo más valioso que tiene la gente mayor de 45 años o 50. totalmente. Mira, Hemos vivido. curioso lo que comentas, Joana, porque esa técnica es la de kintsugi en japonés. Sí. Y yo que he estado en Japón varias veces, al principio me llamaba la atención cuando no sabía lo que era. Y curiosamente los jarrones con ese polvo de oro que pegan y quedan muy bonitos eran más caros que los originales. O sea que, increíble. Sí, entonces en lo que yo les pueda servir, me encuentran en LinkedIn, sobre todo que es donde yo escribo de liderazgo y de muchas cosas, dándole ánimo o muchas veces hablando en contra de jefes o culturas tóxicas que hay al interior de las empresas. Hace falta comunicar y hace falta contactar. Y qué mejor que contactar con alguien como tú, pues para conocer tu experiencia y tu profesionalidad, que es mucha. Joana, muchísimas gracias por este ratito. Se ha pasado la hora volando. Sí, volando. Sí. Y me encantaría que volvieras por aquí en unas semanas. Entonces, seguimos en contacto y mientras tanto la gente te puede contactar en tus redes sociales y ahora hagamos todos un gran grupo de networking para ayudarnos unos a otros. Claro que sí. Gracias a ustedes, a ti por la invitación a tu programa de Gente Brillante. Gracias a todas las personas que nos acompañaron, Marche, Olga, Fernando, gracias por haber estado con nosotros acá. Y claro que sí, cuando me vuelvas a invitar, con todo el gusto del mundo, aquí estaré. Fantástico. Pues feliz tarde y feliz noche en España. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Chao, chao.